Hoy vamos a hablar un tema que nos va a ayudar mucho a entender más el mundo real, el mundo de las jurisdicciones. El mundo de las jurisdicciones es tener una confianza, una seguridad completamente en el Señor, sin titubear, sin menguar, es creer en el Señor. La oración tiene que ser con una jurisdicción. ¿Qué significa? Que sabemos que Jesús es el intercesor ante el Padre. Y si Jesús es el intercesor ante el Padre, y si creemos, por eso que lo importante en la oración es creer. El enemigo puede colocar distracciones, una tentación, algo que nos haga menguar la fe, algo que quizás haga decaer, pero tenemos que confiar en el Señor, que nuestra seguridad y convicción tiene que ser el Señor. 100% nuestra convicción tiene que ser el Señor. Creer. Así veremos resultados a través de la jurisdicción que es la oración. Eso significa que ya estamos autorizados. Cuando estamos en el orden, ya la jurisdicción está. Jurisdicción es un derecho legal. Jurisdicción es un lugar donde creemos que ya está hecho, porque anunciamos a un Dios poderoso. Y ahí donde entramos nosotros en jurisdicción, una corte espiritual. No solamente la oración queda en el aire, no solamente la oración queda en algún lugar, llega ante el trono de gracia. Lo que dice Apocalipsis, que nuestra oración sube como un perfume agradable como incienso, y sube ante el trono de gracia, a una corte suprema, ahí donde están los 24 ancianos con sus copas, y esa oración llega y es depositada en esa copa. Luego viene un ángel y toma de ese incienso, de esa copa, y lo lleva a la tierra al que está orando, y ahí somos fortalecidos por esa oración que hicimos ante el trono de gracia en cortes espirituales. Marcos 1:13 dice: y estuvo en el desierto 40 días tentado por Satanás, y estaba allí a las fieras, y los ángeles le servían. Los ángeles están siempre dispuestos al Señor a ayudarnos, a fortalecernos. Aún en medio de tentación, siempre Dios enviará sus ángeles para que nos fortalezcan. Y dicen que interesante que Jesús estuvo junto a la fiera, que es una palabra que es terión. Y esa palabra terión es una bestia, un fiero, es una víbora. No solamente Jesús estuvo con las fieras del desierto, y no habla aquí de un alacrán o víbora, no. Está hablando al desierto que hay grado de potestades, de animales nahuales. Potestades. Por eso que aunque el enemigo quiera rondar, nada va a suceder. Esto es importante que lo creamos, no solamente que lo digamos, porque lo decimos, lo hablamos, pero muchas veces no lo entendemos. Nada va a suceder. Escuche, nada va a suceder. El enemigo no puede tocarnos. El enemigo no puede tocarnos. Lo que está viviendo es una distracción, la salud, la economía, un problema legal, un problema judicial, un problema con la familia, con el esposo. Es una distracción, porque el enemigo sabe que si logra distraer tu mente va a entrar, pero no puede entrar, porque nosotros estamos como Job. Job, dice la Escritura, cuando se presenta Satanás de rodear la tierra, y Dios le dice: ¿has visto a mi siervo Job, temeroso, recto, apartado del mal, intachable? Mire las 4 cualidades que tenía Job. ¿Has visto a mi siervo Job? Pero me gusta una versión que es la versión Septuaginta. Y la versión Septuaginta dice: ¿has visto mi hijito Lot? Mire qué hermoso. Así nos considera el Señor. ¿Has visto mi hijito?
Así nos considera el Señor, porque estamos guardados y protegidos y estamos cercados. Porque el Job estaba en un lugar de cobertura. Él vivía en la tierra de Uz, no Ur. Ur, no, es Uz. La tierra de Uz, ahí habitaba Job. Y la tierra de Uz significa el lugar del consejo. Mire qué profundo eso. Si estás tú bien teniendo alguna situación difícil, busca consejo. Busca ayuda, no te quedes solo, sola. Busca consejo. En la multitud de consejos hay sabiduría. Busca tierra de Uz. Busca tierra de Uz en el problema. Busca tierra de Uz en la dificultad. No te quedes solo, porque cuando oramos todos juntos, ahí donde Dios se empieza a mover, porque nos unimos. Aún así, Job estaba cercado. Jesús estaba cercado. Esa palabra de Hechos 28:5 dice: y entonces Pablo, sacudiendo el serpiente, la sacudió y ningún mal padeció. Recuerde que estamos hablando de la palabra serpiente, que en la Valera dice serpiente, pero en la palabra original es la palabra terión. Porque bestia, serpiente, la palabra terión, y terión tiene que ver con un grado de potestad. No está hablando de una simple serpiente. Estamos hablando de una víbora, que dice esta versión que es la palabra terión. Y terión es una bestia, fiero, víbora, que es grado de potestad. Lo que quiere decir en que a Pablo había una potestad que quería destruirlo. No era la simple víbora, no era la simple serpiente, sino un grado de terión. Y si el enemigo quiere atacarnos con algún grado de terión, ¿qué es lo que hizo Pablo? Sacudiendo la serpiente, ¿dónde la tiró? Al fuego. El serpiente o lo que te está atacando, échalo al fuego. Wow. ¿Cuál es el fuego? Lo que tú preparaste. Tú preparaste altar. Adoren. Cuando adoran, preparas altar. Y si preparas altar, hay fuego. No sé si está entendiendo, está profundo esto. Cuando venga un ataque del serpiente, adora. 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 Cuando adoramos, provocamos un altar. Y si hay altar, hay fuego. El serpiente solo destruido por el fuego. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Avívalo. Tienes que avivarlo. Y no solamente para hacer señales, prodigios, milagros, es porque el serpiente va a caer en el fuego. Y si cae en el fuego, el potestad, el terión, será destruido. ¡Wow! ¡Qué hermoso! La versión BC dice, la Biblia cantera, mas él sacudiendo a la bestia, dice, aquí ya no dice serpiente. Sacudiendo a la bestia en el fuego, ningún mal le padeció. Y mire lo interesante lo que dice Apocalipsis 17:3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi la mujer sentada sobre una bestia. Ahí aparece la palabra bestia. Y vimos también que bestia es un terión. Serpiente, víbora, bestia es un terión. Ahora, aquí en Hechos 28, verso 4, dice, cuando los nativos vieron la serpiente con él en su mano, decían unos a otros, seguramente este es un homicida, quien aún se haya salvado del mar. La justicia no le deja vivir. La justicia no le deja vivir. Mire lo que dicen los nativos de aquel lugar donde Pablo estuvo en aquella isla. La justicia no le deja vivir. Cuando habla de la justicia, está hablando de una entidad también. Analicemos bien esto, muy profundo. Dice, la justicia no le deja vivir. No está diciendo ya del serpiente. Ya vimos que el serpiente, el terión, la potestad, quería matar a Pablo. Y como no lo pudo matar, dijeron los nativos, la justicia no lo deja vivir. Pero mire que cómo ocupa ahí la justicia. Al comienzo decía la serpiente,
Pero después cambia a una referencia y dice la diosa justicia, que es grado de potestad. En la versión Biblia de los hispanos aclara este texto. Cuando los habitantes vieron el animal colgado de su mano, que tenía Pablo, el serpiente, sin duda dijeron: este hombre es un asesino, pues ahora fue salvado del mar. La diosa justicia no le ha concedido vivir. Ahora ya cambian el término. Se fija cómo van cambiando según versiones, por eso siempre es bueno ocupar diferentes versiones para aclarar un texto, un concepto de algo. Entonces aquí ya estamos hablando ya no de la justicia, ahora dice la diosa justicia. La diosa justicia, que vamos a analizar lo que es. La palabra justicia es la palabra dique. Lo que quiere decir que dique estaba ahí entre todo el asunto del grado de potestad. Dique. La justicia. La justicia es término femenino, no es justicio. Mire qué interesante. ¿Por qué hay gran parte de entidades femeninas? Porque es parte de una entidad que se reveló primero. Y ahí es parte donde provocó en el mundo espiritual lo femenino. La justicia. Por eso que en el mundo entero este es el símbolo de la justicia. La mujer con la espada, con los ojos vendados y con las medidas, con el peso, donde ahí se puede pesar las cosas, que es la justicia. Fue la primera que se reveló en el cielo. La sabiduría se corrompió, que es la iniquidad. Esa es la justicia. La iniquidad se corrompió. Hay otra versión que dice que violó la ley. La iniquidad violó la ley. Interesantemente que esa palabra de violó la ley, por eso es que se transforma luego en la entidad que es la justicia, como una entidad también que hace daño. Este es el derecho legal. Entonces, hoy hemos visto claramente cuán importante es saber que el enemigo siempre va a querer hacer algo, va a querer corromper, va a querer dañar, pero lo importante es que mientras nos mantengamos en el orden del Señor, Dios va a hacer justicia, pero ya la justicia de Dios, no la justicia de dique, no la justicia de la potestad que está en la tierra, no esa justicia, sino la justicia original, que Él es un Dios justiciero, Él es el guerrero, es el Gibor, Él es el que va a pelear por nosotros, porque no estamos solos. Entonces es importante en que de todo lo que podamos nosotros pasar o tener, descansemos en el Señor. ¿Para qué? Para que así podamos hacer las cosas lo más correcto y lo mejor. Este es el tema de hoy sobre lo importante que es la oración con una jurisdicción. Si nosotros tenemos una oración con una jurisdicción, entonces Dios se moverá, Él nos ayudará y nos salvará. ¿De qué? De la justicia dique, de la justicia terrenal, de la justicia de potestad, de la justicia de serpientes y escorpiones, de la justicia de terión, de potestades. La justicia de Dios va a prevalecer sobre ellos. Qué importante entender que no estamos solo en el plano ni físico ni en el plano espiritual. Siempre el Señor nos guarda y nos protege en su mano poderosa. Por eso que descansemos en el Señor. Aprendamos a depender de Dios. Independiente de la situación son distracciones. Las pruebas, el problema económico, el problema con el hijo, el problema con la iglesia, el problema que te persiguen, que hablan mal de ti, el problema, todo es una distracción que el enemigo quiere distraerte para que tú coloques la atención en eso. Porque al colocar la atención en eso, alimentamos ese espíritu. No lo alimentes. No lo alimentes más, sacúdete, ya no traigas a la mesa de los demonios estas áreas, estas contaminaciones, sino que nos levantamos fuertes creyendo de que el Señor ya nos dio la victoria. Hoy
Vamos a orar con inteligencia, creyendo de que el Señor nos va a bendecir, y confiemos en el Señor, que el Señor hoy te va a fortalecer, no solamente en el área en que estás recibiendo, sino aún en las áreas que estás padeciendo o llevando algo difícil en tu vida. Aprendamos a confiar y vamos a orar con jurisdicción. Recuerde que jurisdicción es derecho legal, es creer, es no titubear. Creamos y oramos con jurisdicción y con derecho legal.